Ahora con las cámaras Kodak Instamatic más recientes, usted puede tomar 4 fotos sin cambiarlo. A una viejita lavandera, Pancho salvó de estrellarse en la tierra. Con pegue de juventud. Con camisas y pantalones Clover tendrá usted. 2 de octubre de 1968 se orquestó en la Plaza de las Tres Culturas uno de los sucesos que quedaría grabado en la historia de México. Este movimiento reveló hasta qué punto el sistema gubernamental mexicano era incapaz de reflejar las libertades cívicas, producto de un partido encabezado por un presidente autoritario, tomando partido por un régimen indispuesto a escuchar a los jóvenes y cumplir las leyes y derechos humanos. A las 6 de la tarde aproximadamente 5,000 personas acudieron a la Plaza de las Tres Culturas, reunidas por un solo objetivo. Asimismo, dejando una de las mayores tragedias registradas, un suceso que marcaría por completo a nuestro país. La conducta del gobierno solo dejaría marcada a una generación, con efectos traumáticos y experiencias duras, haciendo criterios considerables para separar temas y conocimientos con referencias a las viviendas establecidas. No obstante, la sociedad marcha día a día para poder exigir derechos y responder una de las preguntas que están pendientes. ¿En qué momento se hará justicia por estas voces silenciadas? Ya que, como bien refieren los periodistas, fueron obligados a no abrir un panorama a la verdad absoluta. A más de 50 años de aquel suceso, seguimos haciéndonos varios cuestionamientos. Hoy recapitularemos aquel suceso histórico a través de la perspectiva literaria y daremos respuesta a aquellas preguntas. ¿Este suceso realmente tuvo un impacto negativo? ¿Qué papel ha jugado la literatura en todo esto? En un momento más, conoceremos y nos adentraremos en un mundo literario post-2 de octubre. ¿Qué tanta verdad se narró en aquel momento trágico? Fue una verdad a medias, porque aunque se narró la violencia que se generó en dicho lugar, no se especificaba al verdadero depresor y no se dejó ver el abuso de poder que ejerció el ejército mexicano en contra de ciudadanos, ya que ellos portaban armas de fuego y los estudiantes se encontraban en total desventaja. Su única arma era la libertad de expresión. Estos son algunos de los periódicos que cubrieron la noticia durante el año de 1968. Excelsior. En este periódico se manejó la información de un combate duro entre ejército y estudiantes, donde se afirmaba que se había acabado con el foco de agitación que ha provocado el problema. Este medio habló de 20 muertos, 75 heridos y 400 detenidos. El Universal. En este periódico se manejó la información de calificar a los estudiantes como agitadores y terroristas, calificando la zona donde sucedieron los hechos como un campo de batalla, y este medio afirmaba que eran 1,000 los detenidos, 80 los heridos y 29 los fallecidos. La Prensa. En este periódico fue el único medio que habló de estudiantes contra el ejército, a diferencia de los demás que los llegaron a denominar como agitadores, manifestantes e incluso terroristas. Este medio no da una cifra en concreto, únicamente habla de muchos heridos y muertos. El Heraldo. En este periódico se manejó la información de un acto enérgico por parte del ejército contra los alborotadores de ese día, y este medio tampoco da cifras de detenidos, fallecidos u heridos. Cada medio de comunicación utilizó una versión diferente, minimizando los hechos, dejando en mal a los estudiantes. Solo los testigos que vivieron aquel fatídico momento supieron la verdad de los hechos. El movimiento del 68, ya lo dije, es un parteaguas en la historia de la lucha por la democracia, ¿no? Si bien el movimiento no enarbolaba la democracia como nosotros ahora la concebimos, sí fue un dique que se rompió, porque había ya una inquietud, ya había un hartazgo de una generación que ya quería ser libre, ¿no? Y que estaba hasta el copete de un régimen autoritario, estaba hasta el copete del PRI. Y bueno, ese espacio se fue abriendo, pero quienes abrieron la brecha fue este gran movimiento de estudiantes, ¿no? Gracias a eso, después pudieron salir libres, pues Demetrio Vallejo, Valentín Campa, y si bien fueron
presos intelectuales como José Revueltas y otros. Después pudieron salir porque el movimiento siguió, el movimiento por la democracia siguió y siguió creciendo y se fue ampliando, y eso gracias a ese espacio que se abrió por ese gran movimiento. La justicia que nosotros quisiéramos en este y otros casos es que se combata la impunidad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes del 68, es que durante mucho tiempo se vivió en la total opacidad en cuanto a cómo fue el proceso de investigación. Entonces, esto despertó teorías de la conspiración o teorías legitimadoras o exculpatorias. El único que asumió de frente su responsabilidad fue Díaz Ordaz, aunque no nos guste. Él lo dijo en España cuando lo entrevistaron: yo soy el único responsable, pero no es cierto. En México, los jóvenes de los 60 seguían la tendencia de la música, la diversión, las ideas de libertad y rebelión. Uno de los movimientos importantes que ayudó a fortalecer las ideas fue en la literatura. En México ocurre el movimiento de la onda. Este toma referencia a escritores estadounidenses como Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs. En 1968, en México, el referente de la onda era Parménides García Saldaño, con su libro Pasto Verde, destacando por la desobediencia y rebeldía, escribiendo la forma real en la que hablan los jóvenes, y así instaurando nuevos cánones narrativos, contando nuevas historias juveniles con una utilización de modismos que se usan en la actualidad. Y ellos estaban en contra de la guerra de Vietnam, estaban por romper esas ataduras del Estado, y todo eso de alguna manera se reflejó en la generación de la onda. Después esta generación de literatos, como ya decía, de Octavio Paz, José Emilio Pacheco y todo ello, tomó un vigor muy importante después del 68 y se universalizó, ¿no? Creo que sí tuvo su repercusión. Esto da sentido a los dichos que decían en la marcha, repitiendo el lema: libros sí, granaderos no, soldado no dispares, tú también eres pueblo. Frases que tuvieron gran fuerza en el tiempo. El 2 de octubre dio paso a libros canónicos importantes de aquella fecha, como Los días y los años de Luis González de Alba, contando a través de los momentos cronológicos de su vida en la cárcel de Lecumberri y la vida estudiantil de aquellos años. Otra de las obras relevantes del movimiento es en el libro Pensar, el 68, escrita por miembros y líderes del 68, como Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla, contando con un conjunto de ensayos, crónicas y textos en el que recobraron los hechos de ese lamentable día, el día de la represión, el día que no se olvida. La libertad de expresión ha estado muy recluida, sin poder expresar la verdad, tantos y tantos gritos desesperados. No somos terroristas, somos estudiantes, se exclamaba con gran furia. Los periodistas eran obligados a llamar a los estudiantes de una forma despectiva para la sociedad, volteando la moneda a favor del gobierno. En algunas publicaciones los llegaron a llamar delincuentes, forajidos, etc. El temor de tomar represalias contra ellos los obligaba a escribir artículos sin un criterio de veracidad. Con este enfoque literario, damos pauta a las observaciones destinadas a una justicia absoluta, una mancha que quedó marcada a través de los años, siendo una manera justa para poder incluir año con año un avance por los derechos de los estudiantes. Existe un fracaso rotundo sobre el gobierno. Al día de hoy, no se sabe la cifra exacta de muertos y desaparecidos. Por ende,
La batalla y la represión queda intacta en los libros, textos, periódicos o medios de comunicación. Se ha generado una importancia tan progresiva en este tema y nos ha puesto a reflexionar y a querer saber más sobre el movimiento en temas literarios, investigar y destapar todo lo que hay en la oscuridad. Existen narraciones y textos que están resguardados en Ciudad Universitaria y el público no tiene acceso a estas investigaciones. ¿Qué clase de información se oculta? En un momento de tristeza, enojo, furia, rabia e impotencia, es el legado que nos deja, con la clase de gobierno autoritario. ¿Qué esperanza se tiene después de este crimen? ¿Será que hoy nos encontramos a merced de un nuevo movimiento?